Durante el periodo 2002-2006, Aguas Ocaña Navarro se ganó el cariño de muchos y la apatía de pocos. Y es que siendo la primera dama de la nación en ese entonces, transformó el habitual trabajo social de quien asumía en ese entonces el rol de la esposa del presidente de la República. 9 años después sigue viniendo a Honduras de manera periódica porque aquí la sigue uniendo el amor por Honduras. Por eso la hemos invitado a nuestra sección Criterios del noticiero Campus Televisión para conocer más de ella, que sigue la vida diplomática ahora como canciller de España en Córdoba, Argentina. Buenas noches y bienvenida a Campus Televisión. Buenas noches, muchas gracias. Sí. Cuéntenos un poco, he dicho que la une el amor por Honduras porque tiene varios corazoncitos por ahí que le robaron el suyo. ¿Qué es de la vida de doña Aguas y de sus 4 hijos hondureños? Pues, como bien has dicho, vivimos en Córdoba, Argentina. El mayor tiene 18 años, es de Ceiba, se llama Leo. La siguiente es de la montaña de la Flor, tiene 17 años, es una indita tolupán. Y luego los 2 pequeños de 15 y 14 son de Santa Bárbara, de Cehuaca, y son muy buenos niños, son un regalo de Dios. Sí. ¿Ya se logró concretar la adopción de ellos, tenemos entendido? Sí, tengo 3 ya adoptados con mis apellidos y solo me queda Leo, que el proceso lo estamos iniciando ahora. Doña Aguas, usted que conoció de cerca esos procesos en el INFA, ¿por qué cuesta tanto un proceso de adopción en Honduras? ¿Por qué preferimos ver a un niño en la calle que en un hogar seguro? El problema son las declaratorias de abandono. Realmente lo que es difícil es la asignación de los niños porque hasta concluir, hasta declararlo en abandono es complicado. Yo recuerdo, estudié en su día todos los cuellos de botella. Uno de ellos era las publicaciones en prensa y en radio. Pues hay que dar la información de los niños por si hay alguien, un familiar que se puede hacer cargo de ellos, y por ejemplo no había dinero para esas publicaciones. Entonces al final pues nos ayudaron también desde Tiempo, Giovanni, nos ayudaron varias emisoras de radio también de Tegucigalpa y tal, y nos lo daban gratis. Luego no sé por qué volvieron a pagarlo. Muchos niños están en centros durante toda su vida, o sea, hasta su vida, digamos, adolescente, hasta los 16, 18 años, porque un papá o una mamá o una tía va a verlos una vez al año, ¿no? Entonces, yo creo que se deben de anteponer los derechos de los niños a tener una familia que el derecho de una persona, padre, madre o familiar irresponsable, que prefiere tenerlo ahí como el que tiene un mueble guardado en un trastero, ¿no? Y dedicarle un ratito. Yo creo que habría que revisar cuántos niños hay en hogares que son susceptibles de ser adoptados y establecer unos límites. O sea, si una persona que tiene derecho a adoptarlo, perdón, a hacerse cargo de él, no aparece en 3, 6 meses, como tiene la ley de Colombia, pues automáticamente pasa a ser candidato a una adopción. Ese es el problema, las declaratorias de abandono. Excelente. Recordemos esa época en la que para usted era común recoger niños en la calle en la noche o madrugada y llevarlos a una institución donde les dieron o les daban alimento, ropa y educación. ¿Cómo fue ese tiempo? Pues difícil, ¿no? Porque cuando después de unos meses la población tuvo conciencia de ese trabajo y vieron que ya muchos padres no los mandaban a pedir y ya muchos niños, muchas familias eran ayudadas desde Casa Presidencial, pues se cambió la visión. O sea, ya no se veían tantos niños en la calle, pero al principio fue duro porque lo primero que ven es una persona que corre detrás de los niños, porque si tú das la orden no corren, tienes que correr la primera, entonces te tachan de loca. Entonces la primera persona que hace algo, sobre todo en un puesto determinado, recibe muchas críticas. Cuando se hace algo fuera del guión, es difícil que sea aceptado. Pero se ayudó y mandamos casi 200 becados a España a estudiar. Cuando detectamos que el problema era la pobreza, se ayudó a muchas familias, se dieron oportunidades a muchos niños y bueno, a muchas familias se les cambió su destino. Acciones como esta le causaron diferencias con los miembros del gabinete del presidente Maduro en ese entonces, sobre todo con sus cercanos colaboradores. ¿O le era a usted indiferente lo que ellos pensaran? ¿Usted quería actuar a favor de las niñas? ¿Qué pensaba en ese entonces? Bueno, yo pienso que también lo veían como algo atípico, ¿no?
o sea, había un rol preestablecido y pues si te sales del guión, pues siempre hay alguien que puede utilizarlo. Pero realmente en ese sentido, Ricardo me dio vía libre y siempre con extrañeza, pero quizá dudaba de los resultados, pero sí creía en mis buenas intenciones y me lo permitió. Entonces, yo creo que eso era lo más importante, ¿no? Y que se cambió la vida de muchos niños. ¿Cuántos niños logró rescatar de las calles? Uy, si es que hicimos un rescate de unos 500 que a veces se le recogían varias veces, porque no son tantos los que están en la calle. Lo que pasa es que son muy visibles porque están en puntos sobre todo muy concurridos, ¿no? Y muchos solamente con atender a las familias se acabó el problema, porque sí, el fondo era una situación de pobreza. Y además, de entre ellos, los que tenían más capacidad se les dio la opción de una beca aquí o fuera y bueno, ahora tengo premios extraordinarios fin de carrera de medicina en España, tengo algo así como 20 expertos en administraciones públicas con máster, tengo psicólogos, tengo porque son mis niños, ¿no? Sí. Algunos han vuelto a trabajar, otros siguen en España, chefs, expertas en publicidad, varios abogados, varios médicos, bueno, y siguiendo esa estela, pues se fueron familiares y se abrieron puertas. Yo creo que eso es lo importante. ¿Esa es su mayor satisfacción, ver ahora lo que se han convertido estos menores? Sí, porque es cambiar generaciones, es cambiar generaciones. No solo has cambiado la vida de ese niño, es que ese niño va a crear una familia, va a tener hijos, va a tener nietos, y ahí se ha cambiado algo de la mentalidad, ¿no? Y creen en la generosidad y creen que realmente se puede cambiar la vida, ¿no? Y el entorno, afortunadamente. Sí, porque además beneficia al entorno. Esos niños, yo recuerdo que algunos ya ayudaban en el colegio y le mandaban dinero a sus familias. Yo es que me acuerdo de muchos de nombre y apellido, Catherine Omar, Héctor, que si me está viendo que es sanpedrano, pues bueno, a ver si me lo encuentro, porque ya volvió Carmen, su hermana. Bueno, recuerdo muchos de los niños que fueron, porque compartí mucho con ellos. Llevamos primero un grupo de 12, luego otro grupo de 100, otro grupo de 52, luego llevamos otros 10 a la Escuela de Artesanos de Gelbes y tenemos también un grupo de niños testigos protegidos, que después de ir al juicio había que sacarlos del país sin hacer esa declaratoria de abandono, con el apoyo del Comisionado de los Derechos Humanos, porque el tema es que cuando una persona adulta tiene que ir a un juicio, porque es testigo, normalmente lo que hace es irse ilegal a otro país, pero cuando es un niño le obligan, o sea, pues no tiene pasaporte, no se puede ir ilegal y está obligado a estar en un centro y muchas veces pues los eliminan. Los testigos protegidos niños son un punto muy débil y ayudamos en esa época a un grupo de niños que bueno, ya son adultos hoy en adultos, todos con unas familias estupendas. Ahora se está haciendo la adopción ya de mayores porque ellos mismos han dado la autorización, pero en ese momento, porque no podíamos dar el perfil del niño, no se podía hacer la declaratoria de abandono. Entonces participaba la juez, la fiscal, y van a supervisar las familias de estos niños a España. La verdad es que fueron programas muy bonitos en la que colaboraron gobiernos de España, el gobierno de Honduras, digo gobiernos de España porque están las comunidades autónomas, según el lugar donde llevábamos a los niños, había todo un seguimiento y estos niños que habían visto crímenes, que les habían disparado, que los habían abusado, tienen una vida preciosa con una familia que les quiere y bueno, fueron vidas cambiadas y bueno, y el tiempo que estaban aquí, pues estaban conmigo. Pues nadie podía pensar que estuvieran conmigo. Sí. Doña Aguas, pero ¿se le ha dado seguimiento a ese tipo de programas? Es decir, ¿se han llevado más niños después de su gobierno, después de que usted estuvo en el gobierno o no? Pues, bueno, yo tenía 30 niños preparados para llevarlos. O sea, yo quería seguir y había conseguido los pasajes y tal, pero el siguiente gobierno
decidió que yo no tenía apoyo institucional y esos niños se quedaron en tierra. Bueno, en su día yo lo dije a la prensa, pero como normalmente estas cosas están silenciadas, a veces se entiende que estos programas son éxito de las personas que lo promueven. Para mí el éxito es de las vidas de esos niños, ¿no? Entonces, en ese tiempo estuve ayudando a Panamá, que llevo 15 niños, República Dominicana, que llevo 69, y luego de México estuve ayudando a llevar otros 10 niños, también armenteros. Pero se perdieron esos 30 niños que lo tengo como una espinita clavada.